Sumando más voces en la 100 Bragado, sumamos la entrevista y le agradecemos a Gustavo Bartolomé. Vamos a entrevistar a el flamante presidente del Partido Justicialista Bragado. Digo flamante porque fue una de las cosas más recientes que te pasaron políticamente. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Corina? Muy bien, espero que vos también. Sí, en realidad, bueno, dentro de la militancia tuve el honor de haber sido elegido como vicepresidente del Consejo de Partido del Partido Justicialista de Bragado. Y bueno, no hace mucho tiempo el presidente, que era Daniel Jáuregui Lorda, sacó una licencia por cuestiones de salud. Y entonces, bueno, quedé a cargo de la presidencia del Consejo de Partido, algo que realmente me enorgullece y que trato de llevar adelante, bueno, de la mejor manera posible, tratando de aportar creatividad, porque la tarea de un Consejo de Partido, cuando falta bastante tiempo para las elecciones, se hace, digamos, no hay por ahí muchos temas para tratar, pero sí, bueno, si los buscamos, sí, realmente van apareciendo y salen, la verdad, que encuentros muy interesantes, donde participan la mayor parte de los secretarios que integran el Consejo, entre los cuales hay concejales, con lo cual entonces también hay dentro de las charlas que tenemos, que son mínimamente una vez por mes, pero que he llegado a organizar hasta 4 o 5 reuniones en el mes, dadas las distintas circunstancias que hicieron que ameritara ello. Bueno, ahí podemos tratar desde las distintas variables de la política, es decir, la mirada de los consejeros, pero también el comentario de lo que se trabaja en el Consejo Deliberante, de los proyectos. Bueno, y nos comentan también acerca de las dificultades que tiene el hecho de ser una minoría, ¿no? Es decir, que los concejales trabajan, pero obviamente cuando al oficialismo no le interesa que salga determinado proyecto de ordenanza o lo que fuere, o pedido de informes, entonces con esa mayoría abrumadora que tienen y automática, bueno, lo cajonean y lamentablemente se pierden oportunidades para Bragado, porque en realidad lo que hacen los concejales de todos los partidos políticos normalmente es, o debería ser, tratar de beneficiar a la comunidad, ya que son los representantes, ¿no?, de la comunidad toda. Dijiste al comienzo, cuando nos introducías en esto de haber quedado como presidente del Consejo de Partido, que Daniel Jáuregui Lorda tomó una licencia por razones de salud. Yo debo preguntártelo, es cierto que yo misma diría, tengo que preguntárselo a Daniel Jáuregui Lorda, pero aprovecho que te tengo a vos y te pregunto a vos. Hubo bastante ruido a partir de su renuncia, o unos meses antes de su renuncia. ¿Es realmente por problemas de salud, como muchas veces se argumentan, problemas familiares, problemas de salud, o tiene que ver con esos movimientos internos que tienen los partidos políticos y las distintas líneas? Digo porque respondía a una línea a la cual después dejó de responder. Sí, yo ahí prefiero remitirme más que nada a que realmente atravesó problemas de salud, tanto él como algunas personas más dentro de su entorno familiar más íntimo, que creo que ameritaban quitarse por ahí algunas responsabilidades, porque además obviamente él tiene un trabajo muy intenso, atiende a un sector muy importante de nuestra sociedad, como son mayormente nuestros ancianos, así que es casi lógico que sucediera eso. Ya por ahí lo otro sería bueno que te lo contestara, que te lo conteste él, que seguramente va a ser
con palabras o con definiciones mucho más certeras de las que yo podría dar. Así que sí que por ahí tenemos distintos estilos. A mí me gusta mucho el diálogo, me gusta mucho el debate, me gusta mucho la generación de ideas, y yo creo que cuando se reúnen dos o más personas y empiezan a trabajar sobre una idea, esa idea siempre se va a ver enriquecida. Y si a eso le sumamos que somos un grupo importante de gente que está toda medianamente capacitada para ejercer la política, ya que lo hace por vocación, porque le gusta, entonces creo que esas ideas pueden llegar a acrecentar su valor, su utilidad. Entonces, por eso es que yo soy partidario de la apertura y del juego del diálogo y del debate. Es decir, no me gustan la generación de ideas únicas y que se impongan. Entonces, yo creo que toda idea tiene que ser debatida. Aunque no nos guste por ahí, pero por lo menos yo por ahí he propuesto cosas y han terminado con un resultado muy distinto al que me interesaba originalmente a mí, o inicialmente a mí. Pero por lo menos lo importante es eso, es decir, surgió la idea. Después, si toma otros rumbos, es porque, bueno, tenía que ser así, y eso precisamente es lo que le da valor a la participación. Entonces, por eso yo organizo muchas reuniones, por ahí soy medio cansador. Es algo que me viene también de mi época de director de escuela, es decir, tienen que ser permanentes las reuniones. ¿Por qué? Y porque el diálogo enriquece. Así que, y la responsabilidad que tenemos es precisamente esa, la de ponernos a disposición de las ideas para enriquecerlas y de esa manera poder hacer que la política tenga el resultado que nosotros buscamos, que sea una herramienta de cambio. Entonces, cuanto más pensada, más rica va a ser esa propuesta. Hace unos meses, el intendente Vicente Gatica, en plena pandemia, convocó a los distintos sectores, abrió de alguna manera la invitación a que se acercaran a charlar sobre propuestas o ideas en el marco del manejo de la pandemia o de la situación que atravesaba Bragado, algo que se repitió hace 2 semanas atrás, pero con los concejales. En aquel momento, ¿participaste de ese encuentro? Sí, muy activamente. Sí, ¿y qué te pareció eso? Porque a veces se puede hablar también de la invitación para el abrazo del oso, ¿no? Yo la verdad que participé, lo hice muy activamente, proponiendo a los integrantes del Consejo de Partido que teníamos que estar presentes, porque la situación de nuestra ciudad era muy grave y veíamos, no había que ser mago para saber lo que se venía, y creíamos que mínimamente lo que podíamos hacer era ponernos a disposición para ver en qué podíamos colaborar. Y yo me fui muy decepcionado luego, porque el intendente en realidad, en vez de utilizarnos como herramienta política para tener un acercamiento y un mayor diálogo de distintas ópticas como tenemos, utilizó ese acercamiento para presionar a sus socios y de esa manera obtener apoyos políticos que en ese momento lo habían dejado de lado, le habían hecho como un vacío de poder. Entonces nos utilizó nuestra propuesta, que había sido muy bien intencionada, para especular con sus socios políticamente. Entonces, una vez más, lamentablemente, el intendente de Bragado me decepcionó. Voy a hablar por mí, pero creo que fue general esa sensación. ¿Y qué opinas de lo de ahora? ¿Y qué opinas de lo de ahora? Porque ahora fueron los concejales hace 2 semanas. Hablo de los concejales del Frente de Todos, a reunirse con él en el marco de aportar propuestas e ideas. En realidad fueron los presidentes de los bloques invitados, pero bueno, hay una representación, ¿no?, de los concejales.
¿Qué pensás? ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Sabés algo? Yo espero que no, pero no espero, lo espero, o sea, espero que no, pero no con mucha energía. Me parece que lamentablemente tiene una estructura de pensamiento que lo lleva a ser sumamente especulativo y que cada ofrecimiento que se hace, me pasó también con el tema del escenario de la Plaza Raúl Alfonsín, es decir, con Sergio Patiño, o sea, él elaboró una propuesta arquitectónica hermosa, ni siquiera fue tenida en cuenta. Yo no digo que tendría que haber sido aceptada, pero por lo menos haber sido invitado a dialogar con la gente de paisajística o de donde correspondiera. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser respetuoso de alguien que se preocupó en proponer algo, no criticar, no la crítica sola, sino también la crítica, pero acompañado de la propuesta. Entonces me parece que despreciar de esa manera, cuando hay una preocupación, donde hay una propuesta, donde se trabajó para presentar algo distinto y que podía realmente por ahí discutir distintos arreglos que había que hacerlo, debatirlo arquitectónicamente, paisajísticamente, pero ni siquiera eso. Eso me parece casi irrespetuoso. ¿Por qué? Porque creo que si alguien se preocupa, y tenés que atenderlo, tenés que llamarlo, más que nos conocemos todos. No es que estamos hablando de personas del anonimato, si nos conocemos todos desde chicos. Entonces, llamá a los que hicieron distintas propuestas, charlá y por lo menos decís, bueno, pucha, me atendió, no compartió la idea, pero bueno, por lo menos estuvimos dialogando acerca de esto. Uno se siente ignorado. Y eso hace que te lleve de alguna manera a desgastar y abandonar la participación. Si vos no tenés un alto compromiso, es decir, escucha, si yo propongo algo y ni siquiera me llaman para preguntarme cómo lo harías o cómo sería esto, entonces de esa manera la gente se va desencantando y obviamente no deja de participar. Y yo creo que ahí es donde, que eso es lo que se busca, no sé si conscientemente o inconscientemente, que al no haber participación les queda la cancha limpia para que ellos hacer y deshacer, que hacen poco y deshacen mucho, lamentablemente. Bueno, casi me empezás a contestar lo próximo que te iba a preguntar, porque nos metimos de lleno en algunas cuestiones puntuales de lo que podría ser tu valoración de la gestión. Digo, cuando uno, imagino, y además, porque aquí nos conocemos todos, cuando uno milita en un partido político, más allá de que llegue a altos cargos de dirigencia o no, imagino tiene ese termómetro en la gente, no solamente en los simpatizantes de su partido. ¿Qué dicen los vecinos hoy o qué recogés de los vecinos y cuál es tu valoración de la gestión de gobierno de Vicente Gatica? Sí, bueno, obviamente puede ser una visión y una opinión parcializada, más allá de que charlo también con gente que tiene distinto pensamiento político que yo, pero sí cada vez son más coincidentes los comentarios de la falta de acción del intendente y de la falta de imaginación y de creatividad. Pero eso tiene una respuesta, y es la concentración de poder. Entonces, algo que venimos denunciando desde un principio, desde el gobierno de Gatica, que no puede estar todo en manos de él, la hija y el yerno, porque realmente ninguna empresa, salvo alguna empresa familiar, pero tampoco, que se digne, acepta familiares cercanos. ¿Por qué? Y porque no se pueden estar discutiendo o buscando soluciones en donde están comiendo todos los días. ¿Por qué? Y porque ya todos se conocen cómo piensan cada uno. Entonces,
lo que se necesitan son otras opiniones. Y aquí vemos que los funcionarios, ninguno tiene capacidad de decisión propia. Y que cuando les llevan algún problema, corren el serio riesgo de recibir un tirón de orejas y si no, por ahí un despido o una invitación a renunciar. ¿Por qué? Y porque no permiten que otro ingrese. Y eso es malísimo para la democracia, porque no permite el ingreso de ideas frescas. Entonces tiene una sartenada de directores al cual en estos días se agrega otro, que es que no sé, desconozco totalmente qué títulos tiene el muchacho, que lo avalen para ocupar el cargo que va a ocupar, que lo tengo por acá, es Luciano Burghetti, militaba en Evolución Radical, pero llegaría propuesto por el presidente entrante del comité, Gustavo Benalar, para ocupar el cargo de nuevo director de Medio Ambiente. Esas secretarías son las que había, creo, si mal no recuerdo, había concentrado Natalia Gatica. Entonces ahora un nuevo director, cuando todo el mundo está pidiendo que se aumenten los salarios de los empleados municipales. Entonces, otro director más, ¿para qué? Si realmente no se ve reflejado en el bragado de todos los días. En un bragado que la limpieza sabemos que tiene serias deficiencias y si no fuera por el tema de antivirus, que es algo gravísimo, seguíamos con todos los barrios periféricos sin limpiar, con los basurales que se van formando por responsabilidad de la gente también, esto también lo tenemos en claro, pero son basurales que iban quedando, y se iban haciendo cada vez más grandes, y Bragado iba siendo invadido por el abandono y por la desidia. Y eso forma parte del resultado de la concentración de poder, entre otras cosas. Vos sos el presidente del partido que hoy es la oposición a la gestión. Sí. Y si bien te escucho desde ese lugar, necesito decirte que muchas veces los vecinos, uno escucha que los vecinos dicen, las cosas no están bien, pero los concejales tampoco hacen nada, como trasladando la responsabilidad a los concejales de la oposición, de que no hacen nada para lo que el vecino quiere cambiar. ¿Te consta que los concejales hacen y no, que hay un consejo silenciado de alguna manera? No, yo creo que los concejales están haciendo bien su trabajo. Tenemos algunos que son mucho más públicos, en el caso de Sergio Broggi, que es realmente una persona que sale a hacer las denuncias en forma muy fuerte y con las palabras justas, es decir, no ahorra ningún calificativo. Y después tenemos la gente que trabaja más en silencio, pero que trabaja en las distintas comisiones, debatiendo y presentando sus propuestas y enriqueciendo con el debate. Pero yo creo que están trabajando, con todo lo que se puede hacer desde la minoría. Porque lo vemos también que dentro del oficialismo hay un internismo muy fuerte, pero es todo un internismo especulativo. Ajá. Porque cuando llega el momento de la votación, ¿qué pasa? Votan al oficialismo, pero hasta un minuto antes se apoyan en la oposición, que somos nosotros, y charlan con nosotros, porque sí, las cosas no van, no sirve, pero llegado, con eso les sirve para obtener beneficios, y de hecho estas designaciones creo que responden a esos, voy a poner entre comillas, la palabra por ahí es muy fuerte, pero esos aprietes que le hacen internamente, y bueno, le van quitando poder al intendente y van aprovechando ellos para crecer un poquito. Pero no nos creamos de que realmente son oposición dentro del oficialismo. Es una mentira. ¿Hablas de la interpelación, por ejemplo? Por ejemplo, claro, hasta último minuto sí apoyaban la interpelación que tenía que llevarse a cabo
y en el último minuto levantaron todos la manito disciplinadamente y la interpelación al intendente no se llevó a cabo. Entonces, pero así muchas cosas. Entonces, ellos hacen un juego un poco perverso, pero juego político al fin. Yo no los voy a andar criticando, lo que sí quiero decirle a la comunidad que no se piensen que los partidos que integran Cambiemos son opositores del intendente, no, son socios. Ellos tienen un juego distinto para obtener beneficios que son cuotitas de poder para cada uno de los que integran el Frente Cambiemos. Pero bueno, con respecto a nuestros concejales, hacen todo lo que pueden hacer desde la minoría, que es relativamente poco. ¿Por qué? Porque al momento de definir no nos alcanzan las manos para ganarle y poder entonces conseguir la aprobación de algún proyecto de ordenanza o lo que fuera, o un pedido de informes, o una resolución. Es un año electoral, más allá de la pandemia, más allá de que a algunos gustan o no hablar de las próximas elecciones, hablo de la dirigencia política, es un año electoral, va a haber elecciones, va a haber paso, cierran los cronogramas y va a haber una oferta electoral para los vecinos y las vecinas. ¿Pensás que el Partido Justicialista, que te toca presidir su consejo en este momento, puede llegar a plantear una alternativa de unidad frente a la comunidad de Bragado? Bueno, esa es mi mayor aspiración como presidente a cargo. Creo que es lo ideal, lo logramos en las elecciones pasadas, así que creo que no ha habido ninguna agresión ni ninguna gran diferencia que haya hecho romper la buena relación que existe, el buen clima que existe entre las distintas agrupaciones. Dentro del Consejo, que es más un frente de todos que otra cosa, en realidad, porque están representados todos, incluso hasta el masismo, con Mauricio Yafaldano. Así que creo que no va a haber mucho problema para, si se quiere, lograr una lista de unidad. Bueno, llegado el momento, veremos, porque también hay cuestiones de liderazgo que se están definiendo dentro del peronismo y de los grupos nacionales y populares que tal vez puedan llegar a hacer que se defina, y bueno, las PASO sirven para definir ese tipo de liderazgo, ¿no? Así que por ahí, ¿qué pasa? Las PASO, como las conocíamos antiguamente, las internas, si somos responsables, si somos respetuosos, son sanas. ¿Por qué? Porque le van dando un formato distinto, mucho más natural. Es decir, ¿por qué? Y porque se van formando los liderazgos con el apoyo de la gente. El tema de la lista de unidad, ¿qué pasa? Nos sirve para no llegar peleados, pero por ahí llega con muchos disconformes. ¿Por qué? Porque, como diría mi querido amigo y viejo peronista, Hugo Lacana, a quien conocés, sí. Estamos todos bien, pero al momento de agarrar la lapicera, ahí se generan los grandes debates. Pero eso pasa, obviamente, en todos los partidos políticos y forma parte de la política. Pero no le tenemos miedo tampoco a las pasos y tenemos que llevarla adelante. Así que lo que sí sería bueno que surgiera un liderazgo positivo dentro de lo que hoy somos la oposición al oficialismo. Eso sería fundamental para el buen funcionamiento, porque el peronismo no es un partido colegiado, es un partido de liderazgos, y de liderazgos fuertes. Así que lo concebimos así, lo interpretamos así, lo formó así el general Perón, y bueno, es de la mejor forma que funciona. Cuando hay muchos caciques, tenemos problemas. Y eso no es bueno, ni para la salud del peronismo y mucho menos para la salud de la democracia local, de la democracia municipal. Así que bueno, estamos en ese trabajo también.
¿Te gustaría, o alguna vez pensaste, te ves como en un futuro intendente de la ciudad de Bragado, o es algo que nunca pasó por tu cabeza? No, creo que sería, sí, yo creo que todo aquel que practica, que tiene vocación política, no deja de soñar con esa posibilidad, ¿no? Eh, pero también creo que de pronto hay que ser consciente de pronto de algunas limitaciones que por ahí tienen cada uno, y también hay que ser realista y bueno, no sé, por ahí sería muy, muy difícil, lo veo. Sí me gusta más, por ejemplo, la conducción del partido me gusta, porque el hecho de no tener ninguna aspiración política en este momento me permite poder hablar con todas las agrupaciones en forma absolutamente honesta, es decir, sin segundas intenciones. Entonces, yo le digo a todos, muchachos, compañeros, invítenme a cada acto que hagan, que yo voy a estar, sea la agrupación que sea. ¿Por qué? Porque el Partido Justicialista tiene que estar acompañando a las agrupaciones. Entonces, los que me invitan, normalmente yo les hago un reconocimiento. Es decir, por ejemplo, te doy nombres. Mariano Marini, que ha venido en 2 oportunidades, distintos funcionarios, en un caso de la provincia, y hace 3, 4 días vinieron una subsecretaria de fortalecimiento productivo de pequeños y medianos productores de agroalimentos, Milagros Barbieri, y estuvo también Marcelo Jaquet, director nacional de fortalecimiento de los sistemas productivos locales. Bueno, me invitó Gustavo, quiero que estés presente. Bueno, con mucho gusto, y fuimos a visitar el frigorífico, incluso me permite por ahí decirle cosas que por ahí no se anima el dueño del frigorífico, entonces decirle, no, muchacho, me parece bárbaro que vengan funcionarios, pero es interesante que por ahí vengan menos funcionarios y más plata, porque realmente lo que está necesitando esta industria que tiene, en la que trabajan 60 familias y que quiere acrecentar su producción agregando porcinos y ovinos, es importantísimo que venga ese dinero porque generaría más trabajo. También a los productores de ovinos y porcinos también les genera la posibilidad a los grandes productores, porque hay también un frigorífico porcino, pero a los grandes productores creo que también les facilita entonces tener la cercanía de un frigorífico que tendría carácter nacional, si no me equivoco, con lo cual eso es beneficioso para todos. En resumidas cuentas, es beneficioso para Bragado. Entonces, cuanto más personas políticas estemos en esos encuentros, mejor. Estaba Sergio Barengui, me parece bárbaro porque es un empresario, entonces también tiene su mirada empresarial, entonces yo una mirada más política, está Mariano también con su visión, y así estaba Emanuel Aramendi, es decir, otro joven peronista que también tiene una óptica interesante, y bueno, Emanuel también me ha invitado a unos encuentros, Ramiro San Pedro también me ha invitado en su momento a un encuentro, entonces yo estoy, y si tengo algo que hacer, lo dejo de hacer para acompañarlo, es decir, yo soy muy respetuoso del Consejo de Partido. Creo que si todos le ponemos ese compromiso y esa seriedad y esa responsabilidad al lugar en que nos ha instalado o la militancia o la sociedad, caso de los concejales, las cosas van a marchar mucho mejor. Dijiste entonces, que acercaste, que te desilusionaste y que habías estado muy activamente en aquel llamado, aquella convocatoria del intendente, y que habías acercado y que habían acercado propuestas interesantes. Si te tocara ser amigo o cercano o compañero de militancia del próximo intendente o intendenta de la ciudad, sería una de las primeras cosas que le acercarías? ¿Qué parte o a dónde hace foco la mirada de Gustavo Bartolomé hoy con respecto a Bragado? Más allá de las generalidades, ¿qué le acercarías? A mí me gusta mucho el análisis político.
y la parte filosófica. A mí me gusta leer bastante de filosofía y eso ir aplicándolo al pensamiento político. Entonces, por ahí lo que tendría, sí, serían charlas con él. No sé si por ahí enfocaría algo en particular. Podría ser al tema de producción, porque tengo cierta relación con el sector Has estado rural. relacionado activamente. Sí, 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 y estoy en la mesa porcina Bragado, un sector que está muy golpeado. Y bueno, por ahí me gustaría sí charlar acerca de esos temas, pero en particular me gustaría de la parte más filosófica, es decir, lo que en realidad engloba todo el pensamiento político y que después, al momento de las decisiones, tiene que estar presente. Eso es lo que por ahí hoy está faltando, porque yo por ahí escucho alguna declaración y digo, pero esto está un poco alejado de lo que es el pensamiento peronista. Y es por ahí, por falta de lectura o por ahí falta del ejercicio del debate. Entonces, sí, por eso me gusta el consejo de partido. Si yo fuera por mí y tuviera por ahí mayor respuesta, y esa respuesta puede estar dada por el tiempo que tiene cada uno de los integrantes, a mí me gustaría, que yo lo charlé en su momento con Ramiro Sampedro, porque a él le interesa mucho también, hacer capacitaciones, encuentros de debate con una finalidad de capacitación. No voy a hablar de otras voces y de otras entrevistas, pero hay una coincidencia por este tiempo. Me ha tocado escuchar de distintos hombres y mujeres entrevistados una coincidencia, una reflexión acerca de que pareciese que hoy el debate está ausente por este temor a que a la gente no le gustaría que quienes están ocupando cargos o están en la vidriera política peleen, que es algo por ahí un poco instalado, y entonces hay como un distanciamiento de ese debate y por ende falta política, ¿te parece? Mirá, yo creo que falta política y falta hacerse cargo. Es lo mismo que si vos me decís, mirá, el médico fulano fue criticado, o sea, no operó a tal persona porque tiene miedo a que si está operando mucho lo critiquen porque... No. Si vos te haces cargo de algo, lo tenés que hacer con responsabilidad y con el costo que eso conlleva. Entonces, vos me decís hoy, estaba leyendo noticias, uno de los grandes problemas que tiene Bragado, no, lo tiene el país, me parece, es la cuestión de tránsito y las motos en particular. Sí, sí. Y vos me decís, bueno, ¿vos cómo serías? Yo sería muy duro. Yo sería muy duro. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa pagar un costo de que venga alguien a decirme, no, ¿cómo me vas a secuestrar la moto? No, o le vas a secuestrar la moto a mi hijo, pues te salen con esas cuestiones. O sea, normalmente pasa eso. En vez de estar agarrando chicos con la moto, tendrían que estar combatiendo la delincuencia. O sea, trasladan el problema o lo cambian por otro. Y después tenemos que estar llorando, o chicos que tienen invalidez, sufren invalidez por el accidente, o en el peor de los casos de muertes, como lo solemos ver. Entonces, para eso muchas veces hay que hacer una cirugía mayor. Entonces, yo sinceramente aplaudo cuando están corriendo carreras con motos que no tienen están desarmadas, desmanteladas y que no ofrecen ninguna seguridad para el conductor ni para la gente que circula por la calle. Entonces creo que hay que tomar decisiones muy firmes. Y yo aplaudo si lo hacen así, o sea, yo lo conozco a Oscar Martiñones, lo conozco a Sergio Ledesma, son personas serias, responsables y que trabajan muy bien y que por ahí si no hacen más en una de esas es porque legalmente no se puede. Y en eso creo que somos una sociedad. Yo no sé, no vayas a pensar que tendría que ser represiva, pero sí aplicar las leyes con un poco más de justeza. Entonces, para evitar que ocurran todas las cosas que están ocurriendo. Es decir, nuestro país no anda bien. Entonces, si a los problemas económicos, a los problemas de vivienda, a los problemas familiares, sumado a la pandemia, le agregamos otros problemas que sí podríamos solucionar, pero que
no solucionamos y estamos en un problema muy grave, o sea, entramos en una decadencia social muy grande. Y eso es gravísimo porque se retrocede muy fácil y después recuperar esos metros que retrocedimos es muy difícil. Entonces, creo que hay determinadas cosas que tenemos que tomar medidas que por ahí tienen un costo político, pero que llegado el momento la gente creo que termina agradeciendo. Me abriste la puerta a la última pregunta con esto que decías. Estamos en pandemia, Bragado cambió de fase, no es la primera vez que ocurre. Hay decretos que se adhieren al decreto provincial, hay como un delay en eso si lo comparamos con otros distritos, donde otros intendentes deciden resolver restricciones o aperturas dentro del DNU que los habilita. ¿Cómo te parece o cuál sería la explicación que encontrás para que en Bragado sucedan otras cosas? Por ejemplo, que haya como reticencia, no digo la restricción, o no solo la restricción, sino a partir de la restricción al control, que es lo que hoy por hoy dice la sociedad. Hay protocolos, pero nadie controla. Las motos pican en el acceso, pero nadie controla. Entonces, es como que vale todo. Sí, bueno, uno de los mayores problemas que tiene el intendente es que va por detrás del problema. Es decir, surgió el tema del antivirus y empezó la limpieza de los basurales en los barrios, que ahora están haciendo un buen trabajo. Pero eso no tiene que ser consecuencia de un problema grave. Eso tiene que ser todos los días, para evitar que en algún momento se convierta en un problema grave. Con el tema de las motos, seguramente en algún momento va a haber algún accidente muy grande como hubo el 9 de julio, hace 4 o 5 años atrás, que murieron como 4 o 5 chicos, y entonces ahí nos vamos a desgarrar las vestiduras, o sea, en las redes sociales vamos a decir, no hablemos de ese tema porque hay familias sufriendo. No, es que no tenemos que llegar a ese momento de la familia sufriendo. Por un lado, tiene que estar la familia mirando si la moto de su hijo está preparada para correr, entonces, que por algo la prepara para correr, y tiene que cuidar a su hijo. Y el Estado, por el otro lado, tiene que hacer lo propio diariamente y máxime aún en los fines de semana, que es cuando más le gusta lucirse con los escapes libres y de alguna manera molestando a toda la gente que quiere por ahí tomar un café en el centro, aprovechando los últimos días de calorcito y que no lo puede hacer porque realmente no puede hablar por un lado y por el otro lado es un peligro cruzar la calle con esa bandada de motos que son peligrosísimas. Entonces, falta trabajo de prevención. Pero en todas las... pasó lo mismo con el tema salud en el hospital. Es decir, aún creo que no tenemos, o nos falta en un sector, el tema del oxígeno concentrado y la red de oxígeno y que tenemos que recurrir a los famosos garrafones esos que son difíciles de trasladar que fue un poco lo que denunció Daniela, que son difíciles de trasladar cuando se quedan chicas a cargo de la atención, y que por ahí en una de esas puede llegar alguna persona a no recibir la cantidad de oxígeno que tiene que recibir, poniendo en grave peligro la vida de la misma. Entonces, eso es trabajo de prevención. Tuvimos un año de pandemia. No aprovecharon todo el verano para hacer los trabajos que había que hacer. Entonces, ¿qué? Después cuando comience la saturación de camas, ahí recién nos vamos a acordar y vamos a empezar a tratar de ver de qué manera solucionamos el problema, pero ya después que surgió el problema. Entonces, lo que le falta al actual intendente es el trabajo prevencional, que es el más barato de todos, porque no tenés que estar pagando luego los costos, ya sea en vidas como el costo político. Entonces, esto es una especie de consejo sano que le estoy dando, o sea, consejo, un comentario, yo no soy quien para dar consejo, ¿no? Pero creo que es un comentario valedero para que lo tome
y haga más trabajo prevencional en todas sus áreas. Y que, por otro lado, tiene un montón de directores que los ponga a trabajar en el terreno, que se los vea controlando el trabajo, porque además, decía el general, todos los hombres son buenos, pero si los controlan son mejores. Y bueno, de eso se trata. Y él tiene que estar recorriendo las calles. No puede quedarse encerrado en su escritorio. Por más que le moleste que las personas lo vengan a ver y a preguntarle cosas y a pedirle otras. Sí, estamos en una situación compleja y seguro que va a tener muchos pedidos. Bueno, pero ese es el compromiso que él tomó para cuando se presentó a elecciones, ¿no? Esa es parte de su responsabilidad, de su trabajo, de un trabajo por el que cobra muy bien, pero muy bien, demasiado, exageradamente bien, él, su hija y su yerno. Entonces que por lo menos se vea reflejado en obras. Porque lamentablemente, durante el periodo del gobierno anterior, no tuvimos obras en Bragado prácticamente, salvo el cruce del acceso para el agua. Pero después las 124 viviendas quedaron en la misma situación, que con el paso del tiempo se empeoran. El famoso elefante blanco que tenemos ahí de gimnasio atrás de la terminal está en la misma situación y todos sabemos ya por la historia del Constantino que todos los cierros al aire y todo eso va trabajando la corrosión y después termina no sirviendo para nada. Entonces no se termina ningún trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Tiene que poner manos a la obra, entonces que justifique sus grandes salarios esta gente. Ahí, muy enojado y con justa razón, salió el ingeniero Aníbal Molina a denunciarlo en una solicitada de media página, donde le exige que se bajen el 50% del salario. Y tiene razón el hombre. O sea, Bragado no avanza. Bragado, lamentablemente, uno se enorgullece de ser bragadense por naturaleza, pero le gustaría tener un Bragado mucho mejor. Y bueno, no lo tenemos. Y encima, los que están a cargo de la administración perciben unos sueldos importantísimos. Bueno, ya que no hacen mucho, disminuyan el sueldo y que ese sueldo vaya, ese dinero sea repartido de otra manera. Y sería bueno beneficiar un poco a los trabajadores, sobre todo a los que están encargados de la recolección y eso, que tienen unos salarios que son vergonzosos. ¿Hasta cuándo sos el presidente del Consejo del Partido? Hasta diciembre. Creo, sí. Sí, porque Daniel estuvo 3 años y medio, así que yo estoy en estos 6 meses. Si no es que Daniel, si por ahí no quiere recuperar la presidencia, entonces finaliza la licencia y puede hacerse cargo. Así que, entonces yo mientras tanto estoy prolijando el funcionamiento, es decir, había una consejera que no debía estar por una cuestión laboral y eso, entonces, bueno, le solicité la renuncia, después había gente integrando el grupo de comunicación que tampoco tenía que estar, entonces respetuosamente le pedí. ¿Por qué? Para organizar esto. O sea, creo que la organización es la base de la buena labor. Entonces, muchas veces nos cuesta tomar eso, porque como somos todos conocidos, somos todos amigos, y decirte, mira, Corina, no podés estar más en el grupo con que nos comunicamos en el Consejo de Partido porque vos no perteneces. O sea, según la Carta Orgánica, vos no tenés que estar. Y entonces, bueno, y entonces todo empieza a funcionar. Entonces, la política no es para hacer amistad. Hay que partir de ese precepto. Primero hacemos política. Cuando dejamos de hacer política, vamos y nos comemos un asado. Pero mientras estamos haciendo política, es una cosa demasiado seria como para hacer amistad. Gustavo, te agradecemos muchísimo esta entrevista, esta charla, y bueno, y seguramente que vamos a volver a encontrarnos. Por lo menos la idea es esto, sumar más voces. Así que te agradecemos mucho. Bueno, no, el agradecido soy yo y realmente
esta manera de conducir esta nota, que van saliendo temas en forma descontracturada, hace que surjan por ahí los temas más importantes y uno termina vertiendo opiniones que por ahí en otras circunstancias no las dice. Así que bueno, yo muy contento, la verdad que te felicito por el programa y bueno, éxito. Ya te había felicitado por la nota que habías hecho a Daniela Monzón, que me gustó mucho, el estilo periodístico que manejás, obviamente, con un profesionalismo que realmente es destacable. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.